Bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, llevándolo a ustedes en esta mesa de debate temas de actualidad que seguro que ustedes también lo habrán debatido desde sus hogares. Hoy tenemos como invitado en esta mesa de debate a don José Suárez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Pepe? Muy bien, gracias, muy bien. También nos acompaña don Iván Sánchez. Buenas noches, Iván. Gracias por la invitación, esta vez a 4, ¿no? Que hacía tiempo que no vimos tantas caras. Ya hemos puesto un paso más adelante. Pasito a pasito. Gracias por esta cosa. Don Juan Carlos Pérez Marín, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, aquí volviendo a la normalidad. Intentando poco a poco y con las medidas de seguridad. Sí, está bien. Y don José Luis Macías, muy buenas noches. Muy buenas noches y muy contento de que se recupere este formato. Ya había ganas de ver las caras amigas. Pues vamos a comenzar y por supuesto vamos a comenzar este debate porque el tiempo se nos va rápido y veloz y tenemos muchos temas sobre la mesa. Y de uno de los temas que ya hemos podido hacer y ampliar un poco más este debate es después de que el señor presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, pues dictara el fin del estado de alarma. Bueno, no fue precisamente exactamente así. El estado de alarma tenía una fecha de caducidad. Pero bueno. Pero también lo podía prolongar. No podía. Bien. Sí, porque no tiene los apoyos suficientes en el Congreso. De todas maneras, el fin del estado de alarma no significa que los hayamos liberado del COVID, como desgraciadamente muchas y muchas personas así lo han creído, ¿no? Con su actitud irresponsable que estamos viendo todos los fines de semana. Pero de todas maneras, desgraciadamente, las fuerzas de seguridad del Estado se ven a veces incompetentes porque no tienen mecanismos legales para, en algunos casos, diluir esas manifestaciones, esas personas que se juntan los fines de semana en determinadas zonas, ¿no? Sí es verdad que al menos en los botellones puede actuar y debía de ser más constante, que se disuelva esos botellones, que eso sí la ley lo impide, ¿no? O lo prohíbe que se celebre. Pero claro, ¿qué ha pasado aquí? Que todos los países de nuestro entorno han articulado medidas para cuando el estado de alarma, que es el que puede el gobierno dictar la movilidad de las personas, incluso puede utilizar los derechos fundamentales de las personas a su antojo, no a su antojo, a sus necesidades, vamos a decirlo con más exactitud. Pero sin embargo España le ha pasado la papa caliente a los jueces, y los jueces están que trinan. Nadie entiende cómo, además, como se comprometió el presidente del gobierno y la vicepresidenta, que también en sede parlamentaria, hace más de un año, cuando finalice el estado de alarma, pues hace más de un año, hace unos meses, cuando finalice el estado de alarma, que estuvieron 6 meses para articular una ley para que las comunidades autónomas trabajen al unísono, no como ahora, que esto es cada uno hace lo que le parece, lo que cree, luego un juez pues dice una cosa, otro juez dice otra, porque es muy interpretable la ley, no porque quiera, sino porque es así la ley. Por lo tanto, estamos en una situación mucho mejor, obviamente estamos mucho mejor, pero tenemos que seguir manteniendo nuestra responsabilidad, porque la nuestra y las personas que nos rodean. Por eso yo decía antes de la irresponsabilidad de mucha gente, más que nada jóvenes, aunque dice que criminalizamos a los jóvenes, pero si vemos esos botellones, yo personas muy mayores no veo. E incluso muchas personas, muchos progenitores de esas personas que se ven ahí, de esas jóvenes y personas menores de edad, que los padres tienen una responsabilidad muy importante también, de todas esas personas menores de edad, los padres tienen una responsabilidad. Por lo tanto, debemos de ser, como digo yo, coherentes con nuestras actitudes en estas cosas, porque no estamos jugando con nuestra salud, que cada uno puede hacer con ella la que quiere. Estamos jugando con la salud de los demás, y en estos casos, pues posiblemente no vayamos a hacerlo lo bien que parece ser que vamos a quedar en unos meses, si estas formas y estas actitudes continúan, ¿no? Bueno, por las palabras de Pepe Suárez, yo entiendo que estaba de acuerdo en el estado de alarma, era un instrumento útil y era necesario, ¿no?
Bueno, en un momento sí. Claro, sin embargo el Partido Popular votó en contra, ¿no? Bueno, porque el estado de alarma se utilizó para firmar 30 y tantos decretos que hoy el Tribunal Constitucional se los está tirando abajo. Sí, Ese era el motivo. Sí, oiga. pero el objetivo... ¿Y usted lo utiliza para lo que lo utiliza? No, cuando se lleva al Parlamento, el objetivo era básicamente pues, intentar parar la pandemia, ¿no? Pero no fue. Era ese y un compromiso del gobierno por hacer una ley de pandemias que nunca hizo. Claro, eso es lo que estaba hablando. Pero votaron en contra. Es decir, y ahora es que me llama la atención que Ciudadanos se quemó directamente por apoyar, políticamente, por apoyar el decreto de estado de alarma por 2 veces, cuando el Partido Popular se estaba negando, y Vox también. Creo que pocos grupos más del Congreso, creo que Republicana al final no lo apoyó, o Junts per Catalunya, ¿no? Pero sí que hubo una intencionalidad política en hacer ver que los partidos políticos que apoyaban al estado de alarma realmente lo que estaban apoyando era al gobierno o a Pedro Sánchez, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? Y ahora esos mismos partidos políticos están reclamando que se prolongue el estado de alarma o que otra vez tome las riendas de esta situación el Estado y no las comunidades autónomas ni los jueces, que también tienen razón en eso, ¿no? Pero quiero resaltar esto porque políticamente aquí ha habido mucho juego, y juego, digamos, juego sucio, juego bajo, ¿no? Golpe bajo, utilizando políticamente una cuestión sanitaria, ¿no? Y no debería haber sido nunca así. En lo demás, pues evidentemente no estamos al nivel de vacunación que teníamos que tener y que debería haber coincidido con el fin del estado de alarma. Por eso había que o tener una ley o prolongarlo, ¿no? Es que se comprometió el gobierno. Exactamente, ¿no? Eso es lo que hay que achacarle, ¿no? Eso es lo que está en el debe del gobierno, ¿no? Y quedará ahí para siempre, ¿no? El haber estado durmiendo la siesta durante 6 meses, ¿no? Tiempo suficiente para, oye, llegar a acuerdos con la oposición, con el resto de partidos políticos y hacer una ley que esté a gusto de todos, ¿no? Y no dejar esto en manos de las comunidades autónomas, que muchas tienen opiniones distintas, ¿no? Es decir, hay comunidades autónomas que tienen un criterio, ¿no? Y otras que tienen otro, ¿no? Porque los jueces, digamos, fallan en un sentido o en otro, ¿no? Y al final lo que estamos viendo es que el primer fin de semana sin estado de alarma fue un caos, ¿no? Un caos de celebración como si hubiésemos ganado el mundial y tal, ¿no? Todo el mundo a la calle, ¿no? Y eso además ha tenido un efecto de réplica en otras comunidades autónomas y en otras ciudades, ¿no? Y todo eso se podía haber evitado, ¿no? Vamos a ver si no tiene consecuencias, ¿no? Si en lo sanitario no hay un nuevo repunte por todo este jaleo que ha habido, ¿no? Pero el origen está en el Parlamento, ¿eh? Y en la incapacidad de los partidos políticos por ponerse de acuerdo en cosas tan elementales como esta, ¿eh? Don Juan Carlos. Hay una cosa que se llama memoria, sobre cuando empieza la pandemia y cuando se establece el estado de alarma. El estado de alarma se iba pasando y se iba votando en el Congreso de los Diputados, y se llegó a votar 6 veces la prolongación del estado de alarma. En la 6ª prórroga del estado de alarma, el Partido Popular votó en contra del estado de alarma. Al principio del estado de alarma, muchas comunidades autónomas dijeron que por qué se tenía que tomar las medidas desde el gobierno central, que ellos estaban capacitados para tomar las medidas. Recuerdo el País Vasco, Cataluña, nosotros estamos capacitados, nosotros tenemos las transferencias de sanidad, nosotros podemos hacer esto. Etiquetaron al Partido Socialista de totalitario, de que todo lo estaba haciendo a base de decretazo y totalitario. Cuando el Partido Socialista ve que ya deja de tener apoyo, siempre tuvo los apoyos de todos, excepto en la última, la 6ª, que el Partido Popular vota en contra, pues se decide que en vez de votar cada cierto tiempo, que se prolongue desde el 25 de octubre al 9 de mayo. Y se dijo que el estado de alarma se prolongaba hasta el 9 de mayo. Aquellos partidos que votaron en contra y que siempre dijeron que el Partido Socialista estaba de forma totalitaria, Ayuso y mucha gente diciendo que eso no se podía hacer, que era decretazos del Partido Socialista, ahora están pidiendo prolongar lo que antes estaban en contra. El Partido Popular se abstuvo cuando se prolonga hasta el 9 de mayo, votó en contra Vox, Fora Asturias y la CUP. Ciudadanos sí apoyó a Más País, Compromís, BNG, todos apoyaron, Esquerra Republicana, apoyaron en la prolongación hasta el 9 de mayo. Respecto a lo que se dice que no había ley, el Partido Socialista dijo que habría o intentaría sacar una ley. Dijo que intentamos sacar una ley y vamos a ver qué leyes tenemos. Un compromiso, ¿eh? Un compromiso, vamos a ver sacar una ley de pandemia. Es que le puso hasta título, vamos ley de a ver pandemia. qué leyes tenemos. El origen está que hay una ley, que es la ley
artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. 87. 86. 86. De salud Quiere decir pública, 86, no 2021. que le permite a los gobiernos autónomos tomar ese tipo de medidas. Y el problema está en que unas tribunales superiores dicen una cosa y otros otra. Es una sola frase. Así como las que consideren necesarias. Esa es la frase. Que unos jueces están interpretando de una forma u otra. Estamos hablando de tribunales supremos, País Vasco, Baleares, Canarias, Navarra, que han tomado decisiones diferentes. Sobre eso hay un tribunal superior, que es el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo admite una serie de medidas para todo, tendrán que tomar las medidas. Que se tenía que haber hecho una ley, bueno, pero había leyes que permitían hacer esto. Que la gente se lo ha pasado por el forro, hablando mal, y que la gente se ha ido de botellones. No, bueno, ya veremos de aquí a 15 días lo que pasa. El primer fin de semana ha sido un desastre. ¿Qué va a pasar dentro de 15 días? Ya lo veremos. Eso lo vamos a ver pronto, en el número de contagios y en... También es verdad que cuanto más vacunación haya, menos contagios y más se debe abrir la mano. O sea, ya hay países, Israel, las Islas Seychelles, que ya no tienen ni mascarilla en la calle, porque están vacunados el 60 al 70%. Claro, lo que pasa es que la franja de edad de vacunación no está coincidiendo Sí. con la gente, como decía Pepe, que está saliendo de botellón. A la gente mayor no la vemos de botellón, Ya, ¿no? Que son los que están vacunándose, ¿no? Nosotros estamos viendo en el hospital, durante toda la pandemia, los ingresos, gente muy mayor, y la gente ahora son 25, 40, Claro. 50 años. Claro, que son los que se contagian. Estamos viendo los contagios de gente joven. Que son los que se contagian. Sí, ahora. se contagian. La posibilidad de que alguien muera con 40 años es mucho menor que alguien con 85, evidentemente. Con lo cual, si tú vacunas, cuanto más vacunas, menos contagios y más se debe abrir la mano. Eso es así. Dentro de un mes, 2 meses, pues nos quitaremos las mascarillas, como están en Gibraltar, y pasaremos por ahí. Espero. Os digo, espero. Vale. Mira, una apreciación nada más, si no te importa. Decías que, claro, la ley esa de salud pública dice que las comunidades harán y lo que consideren necesario. Pero claro, ahí es donde está la traba. Porque si te restringe a ti tus derechos fundamentales, ya esa ley no es constitucional. Por lo tanto, Sí, pero tú imagínate, Pepe, ¿por qué le puedes prohibir tú a un señor que salga a las 2 de la mañana? claro, no se lo puede prohibir. No pueden prohibir. Claro, No ahí está está ley. el tema. La posibilidad es de decir, bueno, y usted sale a las 2 de la mañana, va a contagiar a alguien. No. Bueno, evidentemente, cuando se establece una ley y se prohíbe a la gente Sí. lo hace. Cuando la gente no tiene responsabilidad, porque es lo que pasa en este país, si no tiene responsabilidad ninguna, se saltan la ley de la torera y hace lo que quieren. Vamos a tener que regular todo esto, evidentemente. ¿Que no existe una ley de pandemia? Porque esto de pandemia nos ha caído ahora, pero antes, atrás, Sí, ha habido pandemia. ha habido pandemia. O sea, que no es... Yo me he Sí. comido el virus, la gripe y tal, cuando tuvimos aquella pandemia de gripe, y no se ha regulado. O sea, no es que venga de ahora, es que viene de mucho antes. José Luis. Bueno, vamos a ver. Aquí se mezclan varias cuestiones. La primera es, salimos de un estado de alarma, pero como dice Pepe, no termina la pandemia. Tenemos una situación que sigue siendo de riesgo en la calle. Afortunadamente se ha iniciado la vacunación. En ese aspecto hemos avanzado con respecto a hace un año. Por esta época del año pasado estábamos todavía empezando a ver qué era esto de un estado de alarma, qué suponía restringir la libertad de movilidad, la libertad de comportamiento, inclusive todas aquellas cuestiones que hasta hacía apenas un mes y medio podíamos hacer, estoy hablando del año pasado, la podíamos hacer con total normalidad, y aquella cuestión que empezó en Wuhan, en China, parecía tan lejana que no iba a llegar, y al final no solamente tocó en la puerta de los vecinos, sino que incluso tocó en algunas puertas propias. Entonces empezamos a ver cómo un año más tarde, afortunadamente, la medicina ha avanzado, la investigación también. Ahora la pelea es prácticamente otra, la pelea casi está centrada en ver qué vacuna es la que se lleva toda la cuestión económica, que al final es lo que en muchas ocasiones mueve a las farmacéuticas y mueve a todo esto. Pero bueno, tenemos una vacuna, varias, pero una vacuna que combate con cierto nivel de eficacia el coronavirus. Ya tenemos un avance, pero no olvidemos otra cuestión, el estado de alarma que se declara, yo entiendo que de una forma acertada, para empezar a regular la movilidad, para empezar a contener algo que entonces era desconocido y que la gente por tanto necesitaba una orientación rigurosa, precisa, pero también empática y cercana para reconducir toda esta historia. Empezamos a ver cómo ese estado de alarma, conforme avanza el tiempo, debía haber evolucionado, como bien decía Iván,
y lo dijo, y fue un compromiso del gobierno de España, en una ley de pandemia. ¿Por qué razón? Por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque son medidas que se van a prolongar en el tiempo y porque es una cuestión que no va a terminar de hoy para mañana. Esto va a seguir avanzando, sí, por supuesto, en vacunación, va a seguir avanzando en medidas, en liberar y despresionar en cuestión de medidas, pero no va a terminar de hoy para mañana. Y eso tiene que regularse mediante una ley. Que ahora mismo la justicia no encuentre un fundamento que sostenga el mantener ciertas limitaciones que hasta entonces se podían justificar con el estado de alarma, demuestra la necesidad de que haya una ley de pandemia. Y demuestra la necesidad de que esa ley de pandemia además sea la herramienta y el recurso que ahora mismo le hace falta a las comunidades autónomas para poder controlar el caso de que vuelvan a haber datos epidémicos que sean peores que los que tenemos hasta ahora o que vuelvan a haber repunte, con ocasión, como decíamos, de ciertos comportamientos que lejos de ser responsables lo que hacen es seguir... Si no nos ponemos de acuerdo ni en prorrogar el estado de alarma y si el estado de alarma debe seguir o no debe seguir, imagínate que nos pongamos ahora a hacer una ley de pandemia, lo que vamos a tardar en hacer la ley. Pero tiene que haberse... No te digo, decir, no te digo que no haya que hacerla. El estado de alarma es lo que No, tenemos no te digo que no de forma inmediata no, para pero que no haya que hacerla, sí. Una situación... Pero no es ahora cuando esa ley tenía que estar hecha hace tiempo. Ha pasado, exactamente, ha pasado ya... Estamos en mayo, esto empezó en diciembre, cuando se empiezan a recibir noticias, diciembre del 19, estamos en mayo del 21, o sea, ya veo tiempo para por lo menos tener un avance con respecto a esa ley. Mi pregunta es, vale, tú no tienes una ley de pandemia, ¿vale? Pero, ¿tienes otras leyes que te puedan ayudar para controlar esto? Sí. ¿Las puedes aplicar? Sí. En cualquier caso, aplícala hasta que se haga la ley de pandemia. No son suficientes por dos razones. Primero, el fundamento jurídico ha tumbado el recurso, por ejemplo, del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias no una parte del Gobierno de Canarias, una parte, no todo. No, vamos a ver, la prolongación del estado de alarma, cuando decae el estado de alarma, automáticamente decaen ciertas medidas que tomándose en el ámbito de las comunidades autónomas tienen su amparo en el estado de alarma. Al decaer el estado también decaen esas medidas, como son las medidas que cada comunidad autónoma ha solicitado una serie de medidas. El gobierno de Canarias solicita una serie de medidas. Pero se las han denegado, la última una parte. No, una parte, vamos a ver, una parte. Las únicas son aquellas que están delegadas en el ámbito de las competencias autonómicas, pero que en cualquier caso no son suficientes en el caso de que esto empeore. El último recurso que se tumba por parte de la justicia, y razonadamente, porque al final, si el fundamento jurídico no encuentra un amparo para esto, tendrá que ser una decisión política. Y la decisión política, evidentemente, es la ley. Un tribunal que está por encima de los tribunales superiores de las comunidades autónomas, que se llama Tribunal Supremo de España. Y que él decidirá. Pero es que, vamos a ver, el Gobierno de Canarias no acude al tribunal, a la casación, después de que el TSC-JC tumbe el recurso, porque sinceramente lo que le van a decir es lo mismo que le dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se deja sin herramientas eficaces y efectivas a las comunidades para esto. ¿Cuáles tiene? Las que tienen las propias comunidades asumidas por competencia, pero que en cualquier caso... La competencia de sanidad no son suficientes. Todas transferidas. Hay dos cuestiones también que se suman a esto, y es el ritmo de vacunación, que es, vamos a decir que todavía nos quedará todo lo que quede de año para que haya un porcentaje mayoritario de la población vacunada. No. Bueno, pues vamos a ver, lo hubiéramos tenido ya vacunado. No, si el hecho de la vacunación ha ido avanzando, pero todavía queda mucho por avanzar. La vacunación se ha parado por dos causas. Por dos vacunas, que se llama Janssen y sobre todo AstraZeneca, ¿vale? El ritmo de vacunación se paró por los problemas que han tenido esas dos vacunas, sobre todo AstraZeneca. Si AstraZeneca, la Unión Europea ha decidido cerrar el contrato con AstraZeneca. ¿Por qué? Porque se hizo un contrato, se comprometió a dar un número de vacunas a la Unión Europea y no lo ha hecho. No lo ha hecho porque es una empresa anglo-sueca y que la mayoría de las vacunas que se han fabricado se han ido a Inglaterra. Gran Bretaña tiene vacunado al 50%, el 40% de su población. Si el ritmo de vacunación, si AstraZeneca no hubiera parado eso, probablemente ahora mismo la vacunación, y yo estoy hablando que yo creo, mi opinión, que en el mes de julio y agosto esté vacunado el 70% de la población de España. Mi alusión no es a la voluntad. Que esto no significa que haya que tomar y ahí vamos a dejar la mascarilla y vamos a hacer lo que nos dé la gana, eso es evidente. Vamos a ver, mi alusión no es a que haya voluntad. Yo creo que la política, independientemente del partido que esté gobernando o la oposición, la voluntad es que todo el mundo esté vacunado, claro, y que tengamos nuestra normalidad lo antes posible en la calle. Y la gente confunde dos cosas. El estar vacunado
no significa que no puedas coger coronavirus. Cuidado con eso, ¿eh? Porque la gente piensa que si estás vacunado no te puedes coger la infección. Cuidado con eso. La vacunación hace que si te coge el coronavirus la enfermedad sea más leve y no acabes muriéndote, pero no quiere decir que no te la cojas. Entonces mi pregunta es, vale, vacunamos al 70%, ¿seguimos con el estado de alarma? Porque No, la no gente se va a infectar. sentido. Es que no tendría sentido, o sea, el estado de alarma precisamente Dejamos porque que no había José termine. ningún otro remedio efectivo, ¿no? No, pregunto. José. Yo tengo compañeros vacunados que se han infectado y están vacunados. Bueno, yo cuando hacía alusión al tema de la vacunación y a los problemas que han habido, no creo que esté el epicentro de esta cuestión en la voluntad política. Sí. La voluntad política, yo entiendo que independientemente del color sea que todo el mundo esté vacunado, que recuperemos la normalidad, que recuperemos nuestras economías, que la gente tenga sus empleos como lo tenía antes de esta pandemia. Eso yo creo que no es lo que discutimos, pero también es cierto, dicho por todos los expertos, una vacuna tiene un periodo de adaptación a la población. Hay que ver, hay que evaluar si la vacuna está siendo o no está siendo efectiva, si hay problemas logísticos, hubieron problemas al inicio con AstraZeneca, incluso se interrumpió la vacunación con AstraZeneca. Creo que- hay una serie de cuestiones creo que propias de no tener una vacuna Si no que es de se debe para ayer, esto, si no es de que ayer o las han anteayer, la tomado decisión, vacunas anteriormente. si no es de ayer o anteayer, creo que de ayer, la decisión de cuál va a ser la segunda vacunación de las personas que se vacunan con AstraZeneca. Bueno, aquí Pero bueno, estamos hablando del estado hay, de alarma y no de la aquí hay vacunación. una cosa clarísima. Aquí se han hecho muchas cosas muy mal. En Sí. España este gobierno ha hecho muchas cosas muy mal y comunidades autónomas han hecho cosas muy mal. Últimamente, por ejemplo, vamos a ver, el presidente del gobierno tenía que salir así, ya se acabó Hombre, no tenía que salir, es que lo que ha hecho es avivar a la gente que salga todo el mundo a la calle. Se acabó el estado de alarma y ya pronto tenemos no sé qué. Lo mismo dijo el año pasado en junio. Hemos Hemos ganado vencido al hemos COVID, vencido al hemos virus. vencido. Hombre, hay que ser más prudente. Lo veía tu colega, Juan Carlos, el señor Simón, ya habla de quitarse las mascarillas. Ya está Sí. incitando a la gente que se quite las mascarillas. No, pero el señor Es que Simón estamos- dice, no hombre, vamos a quitar la mascarilla. No ha puesto es que fecha. estamos, es que, claro, El presidente del gobierno gallego ha puesto el 1 Sí. de julio. también habló El de 1 eso. de julio, no, ha dicho, el 1 de julio se quitan las mascarillas en Galicia. Bueno, Sí, que porque no posiblemente- ha dicho fecha. Que posiblemente, aquí, No. aquí todo el mundo, Ha el menos puesto que, fecha, el menos 1 de que julio. corre con tumbar delante, aquí todo el mundo va a hacer Aquí política, todo el mundo- desgraciadamente, Mira, con el problema este tan Pepe, grande que tenemos. en esto Todo de el la- mundo en intenta hacer esto de- política con en esta esto de la cosa, hombre, pandemia, eso no, en esto hombre. de la pandemia, en mi opinión, Y ¿vale? después hablamos del tema, voy a retroceder un poco con el tema de la ley de pandemia. Vamos a ver, tú que eres médico, sabes que sin pandemia aún hay cosas que tienen que estar arregladas y tú lo sabes. Bueno, ¿por qué no se hace ya de una vez y se aprovecha? se tiene que haber hecho mucho antes. Claro, Mucho antes. mucho antes. Ahora es el momento y además es una ley, tú hablabas antes que cuánto, una ley que no lleva sino 20 o 20 y pico artículos, nada más. No hace falta una ley como los 169 de la Constitución, ni mucho menos. Una ley que englobe muchas cosas y entonces las comunidades autónomas, no solo para esto, para otras cosas que estamos en déficit de leyes que estén aprobadas para que no esté este lío, que si un juez, bueno, Sí. por ejemplo, vamos a ver, el País Vasco quiere unas medidas que se lo tumba el Tribunal Constitucional o el Supremo. Tribunal Superior de Justicia Supremo. del País Vasco. Pero es que no quieren que el Estado, que lo pueda hacer si se lo pide al Estado, el estado de alarma exclusivamente en las dos provincias vascas. Eso no lo quieren. Bueno, que se puede hacer, por lo tanto están jugando con los votos y con la política antes que con la pandemia ha habido la salud de las mucha- personas. Si es necesario un estado de alarma Pepe. en las dos provincias vascas, hombre, dígalo usted. Sí, pero en la pandemia ha habido mucha... todo el mundo sabe del virus. Sí, es sí, sí. curioso, todo el mundo sabe Todo el del mundo virus. es inteligente aquí. Yo no tengo ni idea del virus y me dedico a esto. Todo el mundo sabe de leyes, todo el mundo sabe de tomar decisiones. Se han tomado medidas políticas según venía Sí, hombre, por de hecho, voto. Juan Carlos, de hecho Sí. somos de los 27 países de la Unión, solamente tenemos Hace- a 5 por detrás que hace- nosotros, mira, hace- o sea, mira si se han hecho cosas malas en Hace- este país, Te voy a hacer una pregunta. Hace 15 años, en un juicio, me llamaron de testigo y me pregunta el juez, aquí en Las Palmas, a qué me dedicaba y tal. Y le explico un poco y tal. Y me dice, bueno, le voy a hacer una pregunta. Y me lo hizo. Usted tiene un paciente que tiene una tuberculosis
y usted sabe que tiene una tuberculosis y lo está tratando, ¿usted le dejaría ir en una guagua toda llena? ¿Lo dejaría ir en una guagua? En una guagua, porque si tose, transmite la tuberculosis. Claro, claro. Y le dije, pues mire, yo no sé si usted lo puede evitar que esa persona monte en una guagua. ¿Yo se lo puedo prohibir? Pues no se lo podía prohibir. Claro, por ejemplo. Y tiene una ley, estoy hablando de hace 15 y 16 años. Por eso te comentaba que hace falta una Y ley. me dijo, yo no le puedo prohibir que monte en una guagua, aun sabiendo que puede transmitir la tuberculosis. Claro, claro. O sea, que esa ley yo creo que es necesaria, evidentemente, que hay que hacerla. Y era el momento, y estoy segurísimo que hubiese... ¿Que podía ser el momento? Hay cuatro, el Partido Popular le presentó un borrador. Oye, nos sentamos, la negociamos y bueno, oye, y las demás El comunidades... Partido Popular presentó un plan B jurídico y Sí. lo votaron en las Cortes y se lo echaron abajo, entero. Creo que no votó Sí, nadie el a favor. gobierno se lo lleva, ¿verdad? No votó nadie a favor. Claro. Hay gente, yo no bueno, el Partido Popular se abstiene, vota en contra, pero hay gente como vos que vote siempre en contra, yo no entiendo. Pero bueno, te comento, te repito, el Partido Popular se lo dijo. Como lo de protestar en los juicios, ¿no? No, Si te quedas dormido, protesta, ¿no? Que Porque el Estado de eso es un Alarma poco no lo la podía dinámica utilizar de- el presidente del gobierno para hacer decretos todos los días, nombrar al vicepresidente del gobierno, segundo del gobierno, miembro del CNI, al señor Redondo, que es su jefe de gabinete, miembro del CNI, que ahora el tribunal se lo conoce. Para eso no era el estado de alarma. Y como claro, con un estado de alarma el presidente puede gobernar a tope de decretos, Claro. todavía hay no sé cuántos decretos que se los tirarán para atrás. Por lo tanto, eso es lo que decía el Partido Popular. Yo te apoyo a ti para que declares el estado de alarma, para que tú utilices después el gobernar por decreto. Pues no. Eso se lo dijo el Pablo Casado en el Parlamento. Hemos visto de todo, ¿no? Negociar con grupos parlamentarios, cosas, ¿no? La liberación de los presos, Ir a la cárcel, negociar los presupuestos. la derogación de la reforma laboral, o sea, sí, pactar con Bildu, cosas de ese estilo, ¿no? Y sí. Pero en un momento dado, en esa salsa, yo creo que al Partido Popular le interesó, ¿no? Avivar el fuego y escenificar que, claro, que el presidente del gobierno estaba haciendo lo que le parecía, ¿no? Lo que le daba la gana, ¿no? Y nunca se sentó realmente a negociar el estado de alarma, su prolongación y la modificación de las leyes necesarias, ¿no? No le ha pedido ayuda a los partidos de la oposición. Bueno, En la ese es el semana relato, pasada se sentó que Pablo Casado eso con es él, una cuestión, y le ¿no? dijo que le apoyaba si negociaba. Las declaraciones, Pues no negoció nada. las declaraciones y el relato, ¿no? Las declaraciones de Fernando Simón, ¿no? Que alguna vez ha aparecido, aunque uno no tenga ni idea de medicina ni sea completamente ajeno a ese mundo, ¿no? El mensaje sí que se entiende, ¿no? Y cuando uno da un mensaje equivocado, al final afecta a la vida de mucha gente, ¿no? La vida ordinaria me refiero, no a la vida. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y en un momento dado, si Fernando Simón tuvo tiempo para ir unas vacaciones, yo creo que se tenía que haber prolongado. Sí, porque estaba dando un mensaje que era contradictorio, que era equivocado, que llevaba a confusión, ¿no? Y en vez de aclarar... Le recuerdo, es solamente un recuerdo, ¿vale? Que Fernando Simón no lo puso el Partido Socialista ahí. No, pero... No, lo puso el Partido Popular. Pero es que eso da igual. O sea, que es que da estamos igual. diciendo si esa persona que está ahí puesta tiene las competencias o sabe lo que está haciendo, no lo puso el Partido Socialista. Ah, sí, pero el Partido Socialista lo tiene porque quiere. Bueno, Sí, lo podía haber porque quitado. le interesa. Lo podía haber quitado. de los mensajes más graves que llegó a decir es que las mascarillas no eran necesarias. Cuando no había en España mascarillas, porque no nos habíamos provisto de ellas, porque fuimos incapaces de responder a eso, ¿no? Y frente a, digamos, a la falta de argumentos del gobierno, que salga Fernando Simón un poco... La primera etapa de la pandemia con los EPI, con mascarillas y tal, fue el mercadeo peor que yo he visto en mi vida. Pero en ese mercadeo no supimos comprar. Sí, pero se comportaron mejor las empresas que saben comprar y conocen el mercado que los gobiernos, ¿no? Que es una cosa llamativa. Sí, pero ¿no? fuimos a comprar ¿dónde? A China. Bueno, las empresas que estaban en China eran donde las que se fabrican, donde se China. fabricaban, ¿no? Y porque son capaces. La mayoría de las fabricadas en China actualmente están fuera. Porque no están. Sí, claro. Bueno, en España tenemos industria textil. Yo Sí, creo por que eso. podía haber reaccionado a eso si se hubiese tirado de ella, Claro. y no se hizo en un momento dado. Se confió en la verdad China. médica que decía que no eran necesarias, ¿no? Y eso me da que es un mensaje que va a durar en el tiempo de forma negativa y de las cosas que yo peor recuerdo tengo, ¿sabes? De absoluta indefensión. Sí, cuando uno tiene miedo, ¿no? y ve a alguien que te está explicando las cosas y te dice que esto es así, pues tú lo sigues. Y resulta que sales a la calle sin mascarilla, ¿no? Pero, a ver, entonces, y te contagia, ¿no? Sí, pero vamos a hablar, la mascarilla es necesaria. Los geles, de lavarse las manos, ¿vale? Seguimos lavándonos las manos y hay que lavarse las manos. Hay estudios que dicen que no es necesario. Bueno, pero... Hay estudios que dicen que en una
en una superficie, el virus no tarda ni un minuto en desaparecer. Pero ¿sabes lo que hace la población? Entonces, ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Sí, claro. ¿Sabes lo que Si te hacemos dice que no te las laves, no te las laves. Pero es que ¿Sabes hay lo que hacemos los otro administrados? científico te dice que sí, que está 2 horas. Los administrados lo que hacemos eso es no. seguir a pie juntillas las instrucciones que nos dan Acaba en de el tema salir sanitario. un Yo no estudio me planteo que hay si unas mascarillas que tienen no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, que tenían problemas para el pulmón. Automáticamente han salido estudios diciendo que es mentira. O sea, esto es un mercadeo de... Bueno, en todo ese tipo de intereses en los gobiernos también se les ha echado falta, ¿eh? Y el comité de expertos que realmente no existía, ¿no? No otra no gran mentira y existía. otro gran bulo que nos hemos tragado. Las medidas las tomaron Antes decía que políticamente. todo el mundo sabe medicina de derecho y tal. En mi caso, de arquitectura sabe un montón de gente, más que los arquitectos también, y no siempre nos hacen caso, ¿no? Pero cuando te sientas delante de un médico y te dice las cosas, haces caso el 100% de las veces, ¿no? Y No. cuando te presenta un experto médico y te da una instrucción, tú la sigues, ¿no? Iván, hay Y una, era no, muy Iván, importante hay una controlar cosa eso. que yo sé desde que empecé en el año Que la gente no hace caso. 82, Yo creo la que en general medicina. sí. Las medicinas no son ciencias exactas, las medicinas no son matemáticas. No, claro que no. Ya está. Claro que no. Quien confunda matemáticas y medicina lo llama muy No, mal. pero yo hablo no quería emplear la palabra obediencia, ¿no? Pero por lo menos seguir las instrucciones mínimas que te dan y que eran sencillas de entender, lavarte las manos, tener Sí. una distancia, no estar en sitios cerrados, no estar con mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, en general la población las ha seguido, sean útiles o no. Es decir, yo no las discuto, nadie las discute. A lo mejor la gente de Vox, los negacionistas, Miguel Bosé y tal, las discute, ¿no? Pero la mayoría de la gente no se ha comportado así, ¿no? Y por eso es la gran responsabilidad de la persona que se sienta ante las camas a darte esas instrucciones y a darte ese mensaje, ¿no? La verdad es que ha sido todo, por un lado y por otro, bastante lamentable, ¿no? Y hay mucha gente que lo ha pagado. Y es verdad que se siguen hay una contagiando. organización que se llama la Organización Mundial de la Salud que dice, Bueno. voy a China un año después y este virus sale, ¿tú crees lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Pues yo no. La verdad es que, Yo no. la verdad es que Yo no. es uno de esos organismos que uno pensaba Entonces que tú eran dices, serios, ¿no? Fiables se y ha demás. contradecido Claro, algunas veces. y yo no. es, Entonces me dice la OMS, mire, hay que ponerse mascarilla, no hay que ponerse mascarilla, AstraZeneca no tiene problema. Y tú llegas a un momento y dices, bueno, me lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Cuidado. Y que cuesta Cuidado con todo 1.400 eso, ¿eh? millones de euros Y al año. a día de hoy Cuidado. todavía hay gente Esa que dice que esto organización. no existe, que no existe la pandemia, Bueno. que no sirve para nada todo, pero son muy poquitos, ¿no? Juan Carlos. Por cierto, en Marruecos, ¿qué nivel de Bien, eso de será- que eso será en algún momento iban a la par con España, Sí, sí, siendo no, un por- socio por no encima, comunitario. por O sea, quiero encima. decir, no estando en la Comunidad Económica Europea y tenían un nivel de vacunación encima. igual o superior a España en un momento dado, Bien, ¿no? vamos a oír a José Luis para cerrar este bloque. Bueno, pues como bien decía Juan Carlos, además de que la medicina es una ciencia inexacta, todavía hay muchas cosas que se desconocen de la vacuna, del virus. Pero lo que sí se conoce, por la experiencia y porque ha sido fuente de constante evaluación conforme ha avanzado todo este tiempo, es en que las restricciones funcionan, en que cada vez que se flexibilizan algunas medidas o la gente se las salta, que también en parte la gente se ha concienciado mucho desde el principio de todo esto, eso hay que decirlo también, pero desde que se saltan las medidas, desde que se liberan un poco ciertas cosas y no se tiene el nivel de conciencia que una situación tan dramática como esta implica, los datos se disparan. Al principio todos pensábamos que esto era una cuestión que pasaría más rápido, pero se ha demostrado que llegamos un año y pico y seguimos con el virus en la calle. Se acaba el estado de alarma, pero seguimos con el virus. Por eso se hace necesaria una ley. Y hay otra cuestión, desde el momento en que se restringen las libertades de la gente, porque hay una cuestión superior que es la vida en juego, la desescalada o la liberación o el despresionar medidas y que se vuelva a la normalidad tiene que ser también de forma gradual, de manera que la gente pueda disfrutar, pueda empezar a hacer otra vez una vida ciertamente normal, pero sin olvidar todo el calvario que se ha pasado aquí para atrás, que estoy seguro que quienes han tenido algún fallecido o fallecido en la familia o han sido contagiados del virus, eso sí es verdad que no lo van a olvidar de por vida. Pero afortunadamente aquella gente que han tenido la suerte de no haber tenido el virus ni en casa ni en alguien cercano, lo único que han tenido es medidas de restricción y medidas de limitación. Por tanto, hay que buscar la forma de que, primero, de manera gradual se vaya volviendo otra vez poco a poco a la normalidad, también en el chance de tiempo necesario para que la vacunación avance. Y segundo, tener los recursos necesarios desde las comunidades para, si esto empeora, si esto cambia a peor, por desgracia,
que se pueda actuar de inmediato, porque ahora mismo con la legislación que tenemos genérica, no hay una específica para la pandemia, y las competencias de las comunidades, cada vez que hayan datos que empeoren, no va a quedar otro que el auxilio judicial. Y ya sabemos que la saturación en ciertos organismos y en ciertos estamentos del Estado es la que es. Por tanto, la ley hubiera sido una solución para eso. También es verdad que nosotros hemos tenido buenos datos. Dentro de lo que han tenido el resto de comunidades autónomas, no hemos tenido de los peores datos en Canarias. El territorio ayuda a eso. Y, hombre, claro que ayuda. Tener mar por medio ayuda un montón. Y estar aislado y tener estrictos controles en puertos, aeropuertos, toda esta historia, ayuda. Pero también es verdad que nos asfixia. Porque somos una isla, o somos una comunidad, mejor dicho, que cuyo pulmón, uno de ellos es el servicio, que ha de gastar un 23%. Yo estaba esta mañana con una persona que venía de Murcia, creo que es la segunda vez que venía a Canarias, y se quedó asombrado. Pues dice, yo estuve en Baraja, de Murcia a Baraja, en Baraja nadie me ha pedido nada, aquello era todo lleno de gente, y he llegado aquí y me han dicho PCR, y vaya usted por ahí si no la tiene. Y dice, joder, aquí le hacéis PCR a todo el mundo. Que llega, digo, claro, es que eso es lo que hay que hacer. Dice, en Madrid a mí nadie me ha pedido nada, ahí estaba todo el mundo por ahí lanzando. Eso nos ayuda. En Barajas no ha habido un control, que es otro de los fallos enormes que se ha tenido, ¿no? No ha habido control de los pasajeros. Ayuso ha tenido la culpa de todo eso. Cuando decías que venía de Murcia, pensé que venía de dar una moción de censura, ¿no? Pero no era el caso, ¿no? Pues nos vamos a la situación económica, que hacía mención José Luis. En el cierre de perimetral, pues ha llevado a esta situación. Bueno, la situación económica, desgraciadamente, para este país y para las 3 o 4 próximas generaciones estarán pagando la deuda. Ahora mismo es el 125% del PIB la deuda que tiene España. 1.300.000 millones de euros debe España. Tiene que pagar más de 30.000 millones todos los años de interés. O sea, que ahora mismo, si esto continúa unos meses más, que yo estoy convencido de todos, estamos seguros de que esto en los próximos meses va a volver a la actividad económica, las cosas se van a poner muy complicadas. Decía el presidente del gobierno que íbamos a recibir 140.000 millones de euros de Europa. Pues resulta que este año le dan 14.000, o sea, un 10%. Le dan 14.000 millones. Todavía no se ha dicho por qué, pero se supone que Europa no se fía. No se fía porque, como le ha mandado 2 o 3 proyectos o planes para el desarrollo del dinero que le viene de Europa, 14.000 millones que eso no da ni para chufa. Por lo tanto, la economía española está muy resentida, no solamente la economía española, pero es de la más resentida que está. Estamos decreciendo un 6 y algo %, que eso es bastante de los países de la Unión Europea que más decrecen. Es verdad que los países de la Unión Europea, excepto Francia y Grecia, pues no dependen tanto del turismo como Grecia o como España, Grecia y Francia. Pero sin embargo Francia, pues claro, está más industrializada también y lógicamente tiene más diversificada su economía que en España, ¿no? Por lo tanto, la situación económica está bastante complicada. Y Europa le está diciendo al gobierno de España que el gasto público tiene que reducirlo. Pues no quieren reducir, o reduce el gasto público o sube los impuestos. Pues lo van a dar una subida de impuestos impresionante. O sea que los autónomos, que prácticamente estamos a un 20% de rendimiento, pues ahora los van a subir los impuestos. A ver qué hacemos. Las empresas, o sea que el IVA, o sea, todo eso va a subir si no se aminoran el gasto público. Es lo que le dice Europa: o usted sube los impuestos o aminora el gasto público, porque usted tiene que equilibrar gasto e ingreso. Así están las cosas. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta tendrá la palabra Tony Banza.